Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ana Soledad Gil, yo estoy en Mendoza, Argentina. Mendoza es una provincia ubicada al centro oeste del país. Soy docente en grado y posgrado, soy investigadora del CONICET. Y bueno, para esta ocasión y este congreso preparé un trabajo especial, pero que forma parte de investigaciones, ¿no?, de mayor envergadura que vengo realizando ya desde hace un tiempo como investigadora en CONICET y también como integrante de distintos equipos de investigación. El trabajo se llama Narrativa sobre violencia de género en los medios y las redes, tramas actuales en debate, y justamente es una parte y una deriva de esta problemática que tiene que ver con la violencia de género en relación con los medios de comunicación y las redes sociales. Mi tesis doctoral tuvo que ver con eso, con los discursos, con los sentidos que expresaban los medios argentinos sobre el tema. Continué trabajando distintas líneas y, bueno, hoy pospandemia, ¿no?, pensando también en la incidencia y en el impacto de la pandemia sobre estos temas y este campo de estudio que se conforma entre comunicación y género, pensar justamente esto, cuáles son los nudos actuales de discusión. Pero el trabajo versa, como que tomó una línea distinta, quiero decir, no tan focalizado en los medios, sino más que de nada en algunos perfiles de Facebook, teniendo más en cuenta entonces qué sucede en las redes sociales. Bueno, para empezar, ubicar entonces el trabajo y esta investigación en este campo de estudio entre comunicación y género. Como decía recién, es una investigación que está inserta en un equipo de numerosas personas. El campo ya desde hace varios años se viene consolidando en nuestro país y atiende al cruce entre los estudios de género feministas y las construcciones, representaciones, producciones comunicacionales en medios, periodismo y redes. También en este sentido, como decía recién, los discursos, los sentidos, las narrativas, las imágenes, las producciones audiovisuales sobre temas y problemas de la agenda de género y también qué pasa con las audiencias, ¿no? El accionar de las audiencias, la posibilidad de incidir de las audiencias, entre tantas otras variadas aristas, ¿no?, que podemos pensar en relación a este campo de estudio que, como decía, tiene que ver con el cruce entonces de la perspectiva de género y la comunicología. Bueno, para este trabajo, el problema de investigación que yo propongo tiene que ver con pensar qué está sucediendo con las narrativas sobre violencias de género o de géneros en las redes sociales y en los medios de comunicación en un país como Argentina, geocalizado al sur del sur. El problema tiene la mirada puesta en los territorios en los que estamos ubicadas desde esta perspectiva situada, ¿no? Ya vamos a ampliar un poco alrededor de esto del punto de vista y del conocimiento situado. Pensar las narrativas, como decía recién, en el contexto de la pospandemia, y cuáles son hoy entonces, bajo las actuales condiciones, los nudos de discusión en relación a la violencia o a las violencias de género. Para nosotras es muy importante contar los antecedentes, porque si bien en este trabajo proponemos una descripción y análisis acerca de las tramas actuales de debate sobre el tema de las violencias de género, bajo el supuesto hay un supuesto
fuerte, que tiene que ver con una retracción del movimiento, del activismo feminista, de género. Una retracción también vista, ¿no? Notablemente en relación al tratamiento que los medios realizan sobre estos temas, luego de un periodo de álgida lucha y visibilidad. Y esto fue con el advenimiento de la pandemia por COVID-19. Ese periodo de mucha visibilidad, de ensanchamiento discursivo, de público, mediático, social, cultural, tiene que ver, en primer lugar, con Ni Una Menos, que acontece el 3 de junio de 2015, con los paros internacionales de mujeres feministas que empezaron desde el año 2017 y se realizan los 8M, los 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y claramente con una fuerte adhesión año a año. En el 2018, que tuvimos el debate por la despenalización y legalización del aborto, si bien no fue ley ese año, 2018, sí fue un año muy intenso de álgida lucha. El segundo paro internacional feminista fue realmente muy, muy potente. Y bueno, finalmente la ley la tenemos desde el finales del 2020. Todo esto es interesante porque luego, con el advenimiento de la pandemia, nos encontramos con algunas retracciones, ¿no? Algunos retrocesos en algunos aspectos y en algunos ámbitos. Entonces, para nosotras es importante como antecedente, ¿no? Poder decirlo y poder tener en cuenta esto, que empezamos a hablar de violencias anudadas, entrecruzadas, como telaraña, diría Verónica Gago. Y si bien se venía, digamos, marzo del 2020, el confinamiento, el distanciamiento social y demás, los feminismos argentinos estaban organizados, ¿no? Tras este cuarto paro internacional feminista, la consigna principal fue aborto legal, y aunque era inminente el aislamiento social, las feministas llenamos las calles, reclamamos, además por trabajo productivo y reproductivo, salario digno, el cese de todo tipo de violencias. Justamente con el confinamiento, las primeras demandas tuvieron que ver con el temor por el incremento de las violencias y el aumento desmedido del trabajo reproductivo, como a través de los paros internacionales hemos ido anudando violencias que por ahí las hemos estado mirando de manera separada, como si ninguna tuviese que ver con la otra, y en realidad, bueno, no. Acá los paros nos están diciendo: si nuestras vidas no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras, sin nosotres. El concepto de paro permitió relacionar la violencia machista como una forma de explotación capitalista e intervenir en el plano de la producción. Instalamos en la opinión pública la certeza de que con nuestro trabajo devaluado en el mercado, no reconocido ni remunerado en la casa, las mujeres sostenemos la economía mundial. Entonces la herramienta política del paro, herencia del movimiento obrero, fue refuncionalizada. Para las mujeres no significa solamente dejar de trabajar en un empleo formal, sino que es una medida de fuerza existencial. Parar significa dejar de hacer lo que nos imponen y hacer lo que queremos. Significa dejar de hacer todo tipo de tarea que es fundamental para el desarrollo y la reproducción de la vida. Entonces, bueno, realmente veníamos de todo esto
que es muy importante de mencionar. En relación al trabajo, entonces, los objetivos y las hipótesis, reflexionar a la luz de las inquietudes planteadas, revelar narrativas en medios y redes, dar cuenta de la dinámica, las estrategias discursivas, la tematización de lo político, de las violencias de género, y la hipótesis en un doble registro, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación tradicionales argentinos que presentan resistencias y contracciones, es decir, retrocesos en esto que decíamos, todo esto que comentábamos recién, impregnó también los medios de comunicación más tradicionales y tuvo gran incidencia en ellos. Luego de la pandemia, esto, y bueno, y de tanto distanciamiento, aislamiento y miedo y todo lo que provocó, en los medios tradicionales hay un retroceso que hemos podido comprobar, hallar, encontrar, confirmar, digamos, esta hipótesis en trabajos recientes. Y por el otro lado, las redes de activistas, grupos específicos que construyen decires desobedientes, que denuncian, pero también reparan, y que juegan un rol fundamental en la disputa por los sentidos y entendimientos sobre el tema que nos convoca. Respecto de los aspectos teóricos y metodológicos, entonces hablábamos de la epistemología feminista del punto de vista, también acerca de los aportes del análisis social, de los discursos y narrativas, el análisis social y crítico para pensar estas cuestiones como cajas de herramientas, ¿no? Para realizar análisis y contribuciones más profundas. Y bueno, focalizar en las narrativas, ¿no? Que se desprende justamente, hablar de narrativas, de este posicionamiento teórico-metodológico anunciado arriba, la línea de la epistemología feminista del punto de vista y del conocimiento situado, y también del análisis social de los discursos, sobre todo el círculo Bakhtin y Vologinov. La perspectiva feminista justamente enfatiza en la dimensión política de la producción del conocimiento, develándose la supuesta cientificidad escéptica. Es justamente en ese ámbito de crítica al conocimiento objetivo, neutral, descarnado, que las perspectivas feministas y sus propuestas epistemológicas son consideradas, ¿no? Y para este trabajo es fundamental. La producción de conocimiento, entonces, no tiene un afán representacionista de una realidad, sino que es fruto de diversas articulaciones entre quien investiga y lo que es investigado, el objeto que es construido, el objeto de investigación. De esta manera, la objetividad será encarnada al reconocer las posiciones múltiples y la conformación parcial y situada de quienes producen conocimiento. Por eso, al principio me presenté y dije dónde estaba ubicada en el mundo, ¿no? Y las narrativas, justamente, las consideramos por querer desmarcarnos de la lógica tradicional de la investigación, ¿no? Y las dinámicas clásicas. El estudio de las narrativas es importante por la construcción de significados que justamente dependen del contexto. Esto trayendo a los aportes de Bakhtin. Es decir, se trata de una enunciación que no proviene de un sujeto individuo, sino de un sujeto múltiple. Y aquí es muy importante porque está atravesado por ejes de diferenciación, clase, género, edad, etnia. Producir narrativas o mirar las narrativas, focalizar en ello, localiza, ¿no? Y también sitúa. La perspectiva es dialógica, ¿no? Y acá es donde encontramos la disputa por los sentidos sociales,
El lenguaje es entendido como un proceso relacional, abierto, es una actividad. Estudiar narrativas retoma esta manera de entender el lenguaje. Y no es que estén ahí, sino que las vamos construyendo desde nuestros puntos de vista, justamente de la investigación. En síntesis, no se trata de un compendio de datos, sino de generar procesos de reflexividad, ¿no? Elaborar, comprender también una narrativa por parte de quien está investigando. Se centrará en un juego de interpretaciones y reinterpretaciones donde se da prevalencia al carácter dialógico y situado del lenguaje. Me parece muy importante decir que se apuesta a la difracción, donde se aperturan otros espacios de comprensión. Y el énfasis recae en los efectos, en términos políticos, que se puedan desprender, que disparen, ¿no?, de este conocimiento que podemos producir. Las narrativas que vamos a mirar tienen que ver con las violencias de género. Por en relación a los medios tradicionales de comunicación, un poco ya lo he comentado, para no demorarme en esto, lo que ha sucedido con el tema, sobre todo tras el impacto de la pandemia, tiene que ver con esto, ¿no? El retorno de estereotipos, retracción, invisibilización de voces, la transformación de rutinas periodísticas, agravamiento de condiciones laborales para las periodistas, sobre todo las mujeres que llevaban estaban a cargo del tratamiento de estos temas, ¿no? Un retroceso en enfoque, en perspectivas y en derechos de las audiencias, sobre todo porque se ha vuelto de algún modo a recaer en cuestiones a veces superadas que tienen que ver con la violencia mediática. Me refiero, por ejemplo, a el tratamiento de un femicidio o al tratamiento de una violación grupal. Violencia mediática, ¿no?, también como una de las violencias que anudadas a las otras violencias conforman una revictimización muchas veces, reviolentan a las personas y a las personas víctimas y también de algún modo a las audiencias. Por eso al principio hablábamos de ese rol activo, ¿no?, que es tan importante que las audiencias tengan. Simplemente comentar que la violencia mediática la entendemos como una modalidad de la violencia de género y es una forma de violencia simbólica que utiliza los soportes mediáticos, los códigos periodísticos y comunicacionales también para reproducir discriminación contra mujeres, contra diversidades, discriminación y violencia. Hay temas como las tareas de cuidado domésticas que directamente se desvanecieron de los medios. Bueno, estas investigaciones que hemos realizado el año pasado y este año, hemos tenido en cuenta las voces de periodistas, hemos hecho análisis sobre el tratamiento de estas situaciones en algunos medios tradicionales. Hemos también reflexionado acerca de los derechos, la ciudadanía, en un trabajo publicado este año, así que bueno, me parece que en ese sentido está bueno pasar al corpus que hemos conformado para este trabajo, que tiene que ver con las narrativas de género relevadas y sistematizadas en el último tiempo en redes sociales. En verdad son un montón, son varias las narrativas relevadas en Instagram y en Facebook. Aquí hemos elegido algunas de Facebook de los siguientes perfiles: Mujeres que no fueron tapa, ni una menos, Ecofeminita y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
como para más o menos mostrar algunas de las narrativas, mujeres que no fueron tapa, con el hashtag Hermana Soltá la Novela, el 18 de julio publica este texto, esta narrativa, ¿no? A mí no me va a pasar, que la verdad es muy interpelante, y en algunos pasajes dice, por ejemplo, la desigualdad entre los géneros es estructural y necesaria para sostener el mundo tal cual lo conocemos y concebimos, madre de la violencia de género. Hay una novela que necesitamos soltar, o sea, también muchas veces decimos, a mí no me va a pasar, ¿quién por acá pensaba que no le iba a pasar? Pasar por situaciones de violencia, ¿no? Y bueno, dio para que muchas mujeres, muchas personas pudieran expresarse, ¿no? Y contar justamente eso, que sí, yo pensaba que yo soy profesional, dice una, o yo que era muy independiente, o yo que siempre quise, o que tuve tales modelos, que a mí nunca me iba a pasar y me pasó tal y tal situación de violencia. Entonces, cómo las narrativas cotidianas de mujeres cotidianas conforman, ¿no? un importante material que nos permite reflexionar en relación a los tópicos y al nudo de la violencia de género en este caso, ¿no? Estamos hablando sobre eso. Otra de las publicaciones tiene que ver con Hermana Soltá la Panza, también es un hashtag de mujeres que no fueron tapa. Y bueno, justamente habla acerca de la violencia estética. Es muy interesante porque justo esta noticia, Clarín es un diario en Argentina, uno de los diarios más tradicionales y hegemónicos, ¿no? Que marcan el sentido y los discursos, orientan la opinión pública, uno de los diarios más. El grupo de medios, en realidad, uno de los grupos mediáticos más poderosos del país. Y justo, bueno, se da en un contexto en el que una persona muy reconocida públicamente, una mujer, había fallecido justamente por distintas intervenciones estéticas que se había realizado y que le habían realmente hecho padecer distintas dolencias a lo largo de mucho tiempo en su vida y finalmente falleció. Por eso dice, postdata, después se rasgan las vestiduras cuando una mujer se muere a causa de una cirugía estética. Dejen de violentarnos. Aquí aparece también la violencia estética como una emergente, ¿no? De la violencia de género, de las violencias. Ni una menos tiene también diversas publicaciones. El 22 de julio, Día Internacional de Trabajo Doméstico No Remunerado, comparte esta publicación, eso que llaman amor es trabajo no pago, la frase de Silvia Federici. Y bueno, como explicaba recién, en relación a los paros y a cómo hemos ido anudando, ¿no? La cuestión de las violencias con el trabajo mal pagado o no pagado, ni reconocido, ni valorado, invisibilizado históricamente de las mujeres. 3 de junio es un nuevo 3 de junio, ¿no? De Ni Una Menos, y justamente se realizó, como siempre, como todos los 3 de junio desde 2015, una concentración en el Congreso en Argentina, en Buenos Aires, pero también en las distintas provincias del país. Y fíjense, la consigna es vivas, libres, desendeudades y en la calle nos queremos. Vivas, libres, desendeudadas
y ocupando el espacio público. Nuevamente, ¿no? Se anudan estos sentidos en relación al tópico violencias de género. Ecofeminita es un portal muy dedicado a la economía feminista, justamente, a las desigualdades entre varones y mujeres en este campo, que es la economía, tanto en lo macro como en lo micro, y tiene una publicación del 26 de septiembre en donde habla del término escaleras rotas. Va publicando un glosario y este refiere a cómo las responsabilidades adjudicadas a las mujeres, como el cuidado, la maternidad, el mantenimiento del hogar, les impiden participar en el mercado laboral. El avance profesional de las mujeres se frena cuando ellas tienen hijos o deben cuidar a familiares. Los empleos que les permiten conciliar las obligaciones del hogar con la obtención de un ingreso tienden a ser de medio tiempo, informales, con salarios bajos. Nuevamente encontramos este nudo, ¿no? En relación al trabajo mal pagado o al trabajo no reconocido, a la sobrecarga de trabajo con las tareas de cuidado y las violencias. Bueno, también publica lo que sucedió luego del 3 de junio, el 5 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de Ni Una Menos, salimos a las calles y bueno, empiezan a visibilizar distintas consignas. Y fíjense, desde este perfil ecofeminita, las consignas tienen que ver con cuidar menos, cuidar todes, ni una menos trabajando gratis, más trabajo para vivir, menos vivir para trabajar, más fondos contra la violencia machista, menos Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, la relación entre la economía macro, micro y las violencias queda sintetizada en estas consignas que transitaron el 3 de junio en un nuevo aniversario de Ni Una Menos. Finalmente, el Observatorio de Violencias contra las Mujeres es una publicación muy reciente. Me pareció importante compartirla porque tiene que ver con la incorporación de la violencia digital a la ley 26485, que es la ley de violencia contra las mujeres nacional, que es la ley que tiene los tipos y las modalidades de violencia, nuestra ley madre en esta temática, en esta problemática, y ya fue modificada en el 2019, se incorporó allí el acoso callejero, la violencia política, la violencia pública, y bueno, ahora se incorpora la digital, que define a la violencia digital o en línea, aborda los delitos de difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo, protegiendo la intimidad sexual de las personas. Mediante esta modificación, el Estado Nacional está obligado a englobar dentro del concepto de violencia a la ejercida también en los medios digitales. Cuestión que estaba completamente en un vacío legal y que también tuvo una gran visibilidad la problemática de la violencia digital y justamente quedó en evidencia este gran vacío legal durante la pandemia, donde todo fue virtual y todo fue a través de los medios digitales. Entonces, luego de ardua lucha, se logró esta incorporación. Entonces, para ir cerrando e ir pensando en las narrativas y los nudos actuales, pensar en cómo se tematizan y narran debates entre las diferentes violencias y estos en la esfera pública,
Esta conversación ampliada que permiten estos perfiles, ¿no? Nuevas conceptualizaciones, nuevos marcos de interpretación, la violencia física, psicológica, pero también económica, las desigualdades en las tareas de cuidado, los entramados de la violencia. Los temas que emergen como la violencia estética, la violencia digital, las afectividades, los vínculos, que lo podemos ver en las imágenes, ¿no? Que estuvimos viendo y repasando. O sea, en todas hay vínculos, hay afectividad, hay potencia, hay relación entre nosotras, entre nosotros. Y esto como se convierte en algo con una gran potencia política. Aparecemos como voces autorizadas, ¿no? Un registro también autobiográfico. Por ejemplo, esto primero que mostrábamos, ¿no? De cómo las personas, las mujeres se animan a contar. Y yo pensé que no me iba a pasar, pero me pasó, y cuentan sus historias. Y aparecen ellas como voces autorizadas. A diferencia de lo que hemos podido analizar en otras investigaciones relativas a los medios tradicionales de comunicación, en los que se da una retracción, retroceso en enfoques y perspectivas de género, hemos encontrado que las narrativas sobre violencia de género o de géneros en las redes, Facebook en este caso, y en los perfiles que hemos mirado ahora y seleccionado ahora, construyen sentido con mirada de género feminista en la Argentina y dan cuenta de narrativas que pluralizan las violencias, aparecen interconectadas entre sí, pero también aparecen interconectadas con la clase y con la racialización. Verónica Gago habla de telaraña, esto ya lo mencioné más temprano, quiere decir conectar los hilos que hacen que las violencias se revelen como dinámicas interrelacionadas. Vincular la violencia de género con las múltiples formas de violencias que la hacen posible. Esto es, la deuda, la feminización de la pobreza, el trabajo precarizado, el salario, el trabajo de cuidado no pago. Esto que hablábamos acerca de la conversación ampliada, cómo se amplían las narrativas sobre violencia de género. En este sentido, los sentidos en pugna, siguiendo a Voloshinok, Bakhtin, conocemos el círculo de la violencia: acumulación de tensión, explosión violenta, luna de miel. Esto en algún momento nos fue útil para pensar las situaciones interpersonales en las que se da la violencia, ¿no? La violencia física, la violencia sexual. Pero ahora podemos pensarlo también en esta espiral de violencias, o en términos de Gago como telaraña, que conlleva ya características socioculturales, históricas, estructurales. El sistema es desigual. Entonces empieza a ampliar este decible global, en términos de Marc Angenot, de lo que se puede decir en un determinado momento histórico y lo que no. Probablemente lo que desde estos perfiles se amplía, se dice, se acompaña con imágenes, en otros lugares no puede ser dicho, como por ejemplo algunos medios tradicionales de comunicación, o Clarín, que dice todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo estético, ¿no? Y cómo desde un lugar es violencia y desde el otro lugar tenés que ser flaca, cumplir con determinados parámetros, estereotipos de belleza. Hay un nosotras inclusivo que disputa desde estas narrativas con un contradestinatario que es patriarcal. Bueno, es esto que estoy diciendo, ¿no? Los medios, el Estado, determinadas instituciones. Las voces de las mujeres, de personas feminizadas puestas en valor y como constructoras de conocimiento situado, ¿no? Esto como para recuperar el principio de la ponencia, las voces de mujeres, nosotras,
desde estos perfiles puestas como constructoras de conocimiento y narrativas con fuerte potencia política transformadora. En este sentido, me parece que es importante hacer algunas aclaraciones para terminar. Acá cuando hablábamos de pluralizar las violencias, dice Gago, pluralizar no es solo hacer una cuantificación, un listado, sino que es algo más denso. Es dar cuenta de la simultaneidad y su interrelación. Es decir, recién hablábamos de violencia digital, pero la violencia digital tiene que ver con la violencia simbólica, puede tener que ver con la violencia pública, con la violencia psicológica, con la violencia mediática, en fin, se van entroncando, ¿no? De algún modo. Es un avance, según la autora, haber pluralizado las violencias y no hablar de la violencia. Y también considerar esto de la interseccionalidad con la clase, la etnia, la nacionalidad, la edad. Y también, bueno, ya para cerrar, decir que el estudio, el análisis de las narrativas desde estas perspectivas, dentro del campo de estudio comunicación y género, provoca esto que decíamos en algún momento, ¿no? Una difracción, donde se aperturan otros espacios de comprensión y significados, y el énfasis recae en los efectos políticos que vehiculiza el conocimiento que estamos produciendo o que hemos podido producir. Así que bueno, este era el trabajo que yo quería presentar en este congreso. Muchas gracias y espero comentarios, preguntas, lo que les surja de esto que he charlado. Gracias por el espacio.